Mi hermana me acusó de algo terrible para proteger su secreto, y por eso lo perdí todo hasta que el investigador privado de su esposo encontró unos mensajes que lo cambiaron todo. Me llamo Alejandro Castillo y jamás imaginé que una sola noche de abril de 2025 bastaría para arruinar lo que con tanto esfuerzo había construido. Era el 14 de abril, exactamente a las 22:17 horas, cuando el teléfono de mi hermana, Claudia, vibró en medio de una cena familiar en nuestra casa de San Diego. Todo comenzó con un mensaje suyo: estás en peligro, te contaré después. Yo, confiado de su instinto protector, no dudé en despegar la mirada de mi plato de pollo a la parrilla. Media hora más tarde, mi mundo dio un giro de 180 grados. Sin previo aviso, Claudia irrumpió en mi departamento en La Joya, aireando acusaciones tan graves como sorprendentes, aseguraba ante un agente del FBI al que, según ella, había contactado, que yo había participado en una red de blanqueo de dinero para un cártel mexicano. Las palabras saltaban de sus labios con convicción: lo siento, Ale, pero no podía dejar que supieras lo que en realidad hice. En cuestión de minutos, agentes federales requisaron mi laptop, mi teléfono y cientos de documentos legales que había juntado durante años para montar mi despacho de asesorías financieras. La persona que más desearía haber intervenido era mi esposa, Valeria, pero ella misma estaba en shock. Mientras me esposaban, su mirada perdida en la puerta que se cerraba atrás de mí lo decía todo: confianza rota, futuro desmoronado. Aquella noche, dormí en una celda de detención preventiva, enfrentando pensamientos que jamás hubiera querido conjurar. ¿Por qué mi hermana me traicionaría tan despiadadamente? ¿Qué secreto aterrador ocultaba ella? Los días que siguieron fueron una pesadilla constante. Se presentó una orden judicial para congelar todos mis bienes, la casa en La Joya, mi cuenta bancaria y hasta los ahorros de nuestra luna de miel en Oaxaca. Mi carrera de 5 años como asesor financiero acabó en un suspenso judicial que me impedía ejercer mientras continuara la investigación. Valoré la posibilidad de huir, pero el nombre de mi hermana resonaba más fuerte. Entendí que era la clave para limpiar mi honor. Pasaron 2 semanas de audiencias y de desesperación sin fin. El único consuelo era la pequeña cafetería de la esquina de mi calle, donde cada mañana mi viejo amigo Marco, veriste y confidente, me servía un expreso que me daba fuerzas para no rendirme. No te preocupes, Ale, me repetía él, tarde o temprano todo saldrá a la luz. Yo quería creerle, pero las pruebas en mi contra parecían irrefutables. Mientras tanto, Claudia guardaba silencio absoluto, ni una llamada, ni un mensaje. Su móvil permanecía apagado, y su esposo, Rodrigo, evitaba el tema con miradas esquivas. Fue entonces cuando mi abogado, la fiera defensora Patricia Santamaría, sugirió una estrategia inusual: contratar a un investigador privado para hurgar en el pasado de Claudia y descubrir qué la había llevado a acusarme falsamente. Patricia me advirtió que la sola idea de sospechar de mi propia hermana me torturaba, pero la justicia no podía esperarse en manos del azar. Así llegó a trabajar con nosotros un profesional llamado Hugo Mendoza, un investigador de renombre en Los Ángeles que había destapado escándalos de corrupción en Hollywood. Hugo no tardó en hallar algo extraño: Claudia y Rodrigo habían tenido una discusión acalorada en un restaurante de Beverly Hills el 2 de marzo, apenas 6 semanas antes de mi detención. Nadie más estuvo presente, pero un testigo los vio forcejear y oír sus palabras: si sale a la luz, te arruino, masculló ella. Esa pista llevaba a un callejón sin salida, hasta que Hugo, tras 3 días de vigilancias y odios filtrados, descubrió un teléfono oculto en la oficina de Rodrigo. Aquella noche, 4 de mayo a las 23:03, Hugo logró interceptar mensajes de texto entre Claudia y un contacto guardado como S. Hernández. El buzón del celular reveló líneas comprometedoras: él sospecha, necesito que aparezca culpable. Y luego, horas después, listo, el plan está en marcha. El investigador, valiéndose de pericias digitales, recuperó incluso mensajes borrados, fotos de transferencias bancarias a cuentas en Panamá y evidencias de un acuerdo secreto que implicaba a mi hermana en una red de apropiación de fondos heredados de nuestra madre. En pocas palabras, Claudia temía que yo descubriera su desfalco millonario, y para protegerse de las consecuencias, urdió la trama de acusarme ante las autoridades. Al recibir esos mensajes, mi corazón palpitó como nunca. Sentí rabia, alivio y profunda tristeza por la traición de alguien a quien amaba con locura. Patty, mi abogada,
presentó de inmediato una moción de desestimación basada en las pruebas aportadas por Hugo Mendoza. Para el 12 de mayo, la jueza concedió levantar el congelamiento de mis bienes y ordenó una investigación penal contra Claudia por denuncia falsa y fraude. Yo recuperé mi casa, mis cuentas y, lo más importante, mi nombre. Sin embargo, la reconstrucción de mi vida no sería automática. Valeria, después de semanas de dudas, volvió a mirarme con el mismo cariño de siempre, arrepentida por no haber dudado de la palabra de mi hermana. Marco me recibió con un abrazo en la cafetería, y Patricia, con una copa de vino, celebró mi nueva libertad. Eres invencible, Ale. Por su parte, Hugo recibió el pago acordado y desapareció en la noche como el fantasma que había devuelto la justicia a mi puerta. Hoy, 28 de mayo de 2025, mientras escribo estas líneas en mi despacho renovado, sé que las cicatrices del corazón pueden curar, pero dejan memoria. Claudia sigue enfrentando un proceso penal, su secreto, expuesto, arrasó con sus mentiras. Yo he decidido retomar mi labor ayudando a quienes, como yo, sufrieron consecuencias de acusaciones infundadas. Cada mañana a las 7 a.m. me paro frente al espejo y sonrío. Me quitaron todo, pero recuperé lo esencial, mi dignidad y la certeza de que, cuando la verdad sale a la luz, incluso la más oscura de las traiciones se desvanece. La noticia de la desestimación del caso contra mí corrió como reguero de pólvora, pero la calma duró poco. Aquel mismo día en que recuperé mis bienes, una llamada de la Fiscalía de San Diego me puso en alerta. Querían interrogarme de nuevo, no como acusado, sino como testigo en la causa contra Claudia. Acepté sin titubear, y al salir de sus oficinas, volví a sentir ese temblor en las manos que creía superado. Las semanas siguientes, me vi arrastrado otra vez a un laberinto de audiencias y declaraciones. Claudia, esbelta y serena, no hizo acto de presencia. Su defensa alegó quebrantos de salud para retrasar el proceso. Mientras tanto, los vecinos me miraban con mezcla de pena y admiración cuando me cruzaban en la calle. Fue horrible lo que te pasó, decían unos. Qué valiente eres, añadían otros. Yo respondía con un gesto de gratitud, pero por dentro luchaba contra la sombra de la desconfianza que había crecido entre los míos. Valeria fue mi roca. Cada tarde, tras el trabajo, repasaríamos juntos las anotaciones de Patty. Me pidió que cuidara mi mente, que no volviera a caer en la histeria de abril. Así, retomé la rutina de salir a correr por la Costa de la Joya a las 6 a.m., sintiendo como la bruma de mayo se disipaba en mi pecho con cada zancada. Sentía, con un vértigo extraño, que me estaba reinventando. Un día, mientras desayunábamos enfrente del mar, Valeria me confesó un detalle que había guardado en silencio. Días antes de mi detención, Claudia le había pedido prestado dinero para un trámite urgente. Dijo que era para ayudar a mamá, me contó con voz queda. Aquella revelación encajó como una pieza más del rompecabezas. Mi hermana usó el amor filial como coartada para desviar sospechas, porque sabía que yo jamás dudaría de su inocencia. El dolor volvió a abrirse en mi interior. El 18 de junio, la audiencia clave tuvo lugar en la Sala 4B del Juzgado Federal. Patricia Santamaría presentó las pruebas digitales de Hugo Mendoza, los mensajes, las transferencias y el testimonio del testigo de Beverly Hills. Al otro lado, el abogado de Claudia intentó relativizar las pruebas alegando que los datos pudieron haber sido manipulados. El juez, un hombre de rostro adusto, dejó correr sus labios en un silencio que pareció eterno. Finalmente, anunció que había indicios suficientes para llevar a juicio a mi hermana por fraude y denuncia falsa, ratificando mi absoluta inocencia. Un murmullo recorrió la sala. La decisión liberó por completo mi nombre, pero la herida en mi familia seguía abierta. Claudia, recluida bajo arresto domiciliario, cortó todo contacto conmigo. Rodrigo, su esposo, pidió el divorcio. Me enteré de ello por una nota de Patty. Te recomiendo no buscarla, decía. Y, sin embargo, la idea de confrontarla un último instante me rondaba la mente. ¿Cómo terminaría una conversación entre dos hermanos rotos por la mentira? Decidí no hacerlo. Opté por el silencio reparador. En su lugar, concentré mi energía en el proyecto que había nacido de mi tragedia, la Fundación Justos, dedicada a brindar asesoría legal y emocional a personas acusadas injustamente. Con los ahorros que recuperé y donaciones de antiguos clientes, abrimos una oficina modesta en el centro de San Diego el 5 de julio de 2025. Patty, entusiasmada,
se unió como socia. Marco, mi amigo Beriste, organizó un café de inauguración donde asistieron periodistas, activistas y familiares de quienes habían sufrido persecuciones infundadas. La primera beneficiaria de Justos fue una mujer llamada Elena Torres, acusada de malversar fondos escolares en Tijuana. Su caso guardaba paralelismos con el mío, medias verdades, silencios cómplices y un entramado de presunciones. Asumí su defensa con pasión. Iban 2 semanas de trabajo cuando, una madrugada, recibí un correo anónimo que contenía un audio de Claudia. En él, su voz temblorosa decía: Ale, si estás escuchando esto, ya sabrás la verdad. Perdóname. No decía más, el mensaje se cortaba. Sintonicé mis recuerdos, ¿era un intento de reconciliación o una nueva manipulación? Guardé el audio como prueba y continué con la defensa de Elena. El proceso judicial avanzó a nuestro favor, la preponderancia de la evidencia exculpatoria desmoronó el caso y, en septiembre, un juez de Tijuana archivó los cargos contra ella. Al entregarle la noticia, sus lágrimas se fundieron en un abrazo que me recordó por qué había creado Justos, transformar el dolor en esperanza. El audio de Claudia permaneció en mi buzón durante meses. Cada tanto lo escuchaba, tratando de descifrar su arrepentimiento, pero era inútil, sin más contexto, no podía confiar en esas palabras inconclusas. Preferí dejarlo ahí, un vestigio sonoro de un vínculo fraternal roto. En cambio, enfoqué mi mirada en las historias de quienes llegaron a nosotros con miedo y desamparo. Conforme Justos crecía, organicé talleres de sanación emocional y charlas sobre derechos humanos. Vi a hombres y mujeres recobrar la dignidad. Comprobé que, a menudo, la mentira se propaga por miedo, pero la verdad renace por coraje. Entendí que aquellos mensajeros de la justicia, jueces, abogados, investigadores honestos, eran mis aliados en una causa mayor. Y en ese camino, dejé atrás la venganza para abrazar la empatía. Hoy, en noviembre de 2025, han pasado 7 meses desde que el juez levantó el último cargo en mi contra. He escrito artículos, participado en conferencias y brindado asesoría pro bono. Aún me despierto con el eco de aquel mensaje de Claudia, pero ya no temo enfrentarlo. Aprendí que no todo cierre necesita palabras, sino actos de redención. Si algún día ella decide hablarme cara a cara, estaré dispuesto a escucharla, pero sin condiciones ni expectativas. Porque, al fin y al cabo, la herida puede sanar, pero solo si la verdad, con todas sus aristas, se convierte en puente y no en muro. El día que recibí aquel último correo de Claudia, mi mente osciló entre la esperanza y la desconfianza. Fue el 12 de diciembre de 2025, a las 8:42 de la mañana, cuando sonó el aviso en mi teléfono, un archivo de audio sin remitente. Tras dudar unos instantes, pulsé reproducir. Su voz, quebrada por la emoción, murmuró: Alejandro, sé que he perdido tu confianza para siempre, pero te necesito. Hay algo que descubrí y no puedo enfrentarlo sola. Después, silencio. Sentí un escalofrío. ¿Intentaba ella redimirse o tramaba un nuevo engaño? Guardé el mensaje en mi carpeta de colesterol emocional. Esa tarde, mientras revisaba documentos de un nuevo caso pro bono, pensé en el diccionario de la vida. ¿Hasta qué punto una historia llega a su fin? Entre papeles y recuerdos, comprendí que cada final se abre a un nuevo comienzo. Pasaron semanas sin que Claudia volviera a escribir. En marzo de 2026, me llegó un burofax notarial. Ella solicitaba entrevistarse conmigo, sin cámaras ni testigos, para poner sobre la mesa una verdad que me atañe. El encuentro quedó fijado para el 3 de abril, a las 17:30 horas, en un despacho neutral de Lomas de Chapultepec. Al prepararme, sentí el vértigo de aquel 14 de abril de 2025, pero también la madurez que trae el tiempo. El día acordado, crucé el umbral de la sala. Claudia estaba en el extremo opuesto de la mesa, con la mirada baja. Al alzar la vista, sus ojos revelaron cansancio pero también una chispa de determinación. Ale, empezó, todo esto tiene que ver con mamá, y con una carta que me dejó antes de morir. Sus palabras me hicieron encoger el corazón. Otra pieza de aquel rompecabezas. Sacó un sobresellado, llevaba el membrete de un banco suizo. Ella sabía que su vida estaba en peligro, continuó, y me pidió que protegiera ese dinero para ti, no para mí. Fue su último deseo. En ese instante, entendí la verdadera encrucijada. Claudia urdió mi caída para ocultar ese legado y evitar que una organización criminal lo usara contra nuestra familia. Su miedo la llevó a mentir, a sacrificar mi reputación. Yo, que había creído conocerla,
descubrí que la realidad siempre guarda rincones oscuros. Abrí la carta con manos temblorosas. En elegantes líneas manuscritas, mi madre expresaba su amor y describía un fondo fiduciario destinado a apoyar a sus hijos en caso de emergencia, que este recurso los proteja de lo peor, pero nadie debe saberlo hasta que ambos estén a salvo. De pronto, el silencio de la sala se llenó de verdad. Claudia sollozó: te pido perdón, Ale. Yo fallé en confiar. En ese momento, me di cuenta de que la historia no podía cerrarse con una batalla jurídica ni con emails anónimos. El cierre real requería un acto de valentía, perdonarla. Apoyé su mano con ternura. No es el fin, Clau. Esto es el principio de algo distinto. Su alivio llenó la habitación. Hoy, 15 de abril de 2026, nuestra relación no es la misma de antes, pero evoluciona en la sinceridad. He decidido incorporar ese legado familiar a la Fundación Justos para crear un fondo de emergencia que proteja a sus usuarios de amenazas similares. Claudia me acompaña en esa misión, esta vez sin secretos ni mentiras. ¿Es este el fin? No. Más bien, es la semilla de una nueva etapa donde la verdad, por dolorosa que sea, florece en gracia y transforma el pasado en esperanza.